Una. Esa es la cantidad de veces que aparece en toda la Biblia la palabra hebrea que está detrás de la famosa escalera de Jacob. Sobre esa única palabra descansa cada pintura de ángeles subiendo por peldaños de madera. Sobre ella descansa también cada canción infantil sobre subir cada vez más alto. Y cada sermón construido sobre esa imagen. Todo se sostiene en una sola palabra que aparece una vez en Génesis 28 y nunca más en el resto de las escrituras. Los eruditos tienen un nombre para esto. Apax legomenon, algo dicho una sola vez. Y cuando un término ocurre solo una vez, no se puede comparar con otros usos para precisar su significado. Hay que trabajar a partir de su raíz, de idiomas emparentados, y de la descripción que aparece justo ahí, en el mismo pasaje. Aquí está el versículo mismo. Esto fue puesto en la tierra, y su parte superior llegaba hasta el cielo. Las escaleras portátiles no hacen eso. Una escalera de mano se apoya inclinada contra algo, es liviana, portátil. Algo que uno carga y recuesta contra una pared. Lo que Jacob vio estaba plantado. Tenía un fundamento en el suelo y una cabeza en el cielo, y los ángeles subían y bajaban por ella como el tráfico en una carretera transitada. Entonces, si la palabra no significa escalera de mano, ¿qué fue exactamente lo que Jacob vio? La respuesta está enterrada en el suelo del antiguo Irak, en las estructuras más grandes que su mundo jamás había construido. Y una vez que se ve con claridad, el sueño deja de ser una imagen bonita y se convierte en uno de los giros más agudos de todo el libro de Génesis. Porque todo lo que esos edificios representaban, esta visión lo pone completamente al revés. Empecemos por el hombre, porque él es la mitad del mensaje. Jacob no está viajando, está huyendo. Acaba de cometer el engaño más famoso de todo Génesis. Se vistió con la ropa de su hermano, se cubrió los brazos con piel de cabrito, entró a la tienda de su padre ciego y dijo las palabras: Yo soy Esaú, tu primogénito. Funcionó. Obtuvo la bendición. Y le costó todo lo demás. Esaú ahora está planeando abiertamente matarlo en cuanto muera su padre. Su madre, Rebeca, se entera y le dice a Jacob que huya a la familia de ella en Harán, cientos de kilómetros al norte. Y así lo hace. ¿Y qué lleva consigo? Años más tarde, el mismo Jacob recordará esta noche y le dirá adiós. Con solo mi bastón crucé este Jordán. Un bastón. Ese es todo su inventario. El nieto de Abraham, heredero de las promesas del pacto más ricas sobre la tierra, sale de la tierra prometida con un simple cayado de caminante. Sin tienda, sin siervos, sin rebaños, sin altar. Es un fugitivo de su propia familia, y la bendición que consiguió con engaño es precisamente la razón por la que ya no puede volver a casa. La dirección del viaje también duele. Harán es la ciudad de la que Dios llamó a Abraham a salir, al mismísimo comienzo de la historia del pacto. 2 generaciones de promesas han estado empujando a esta familia fuera de Mesopotamia y hacia Canaán. Ahora Jacob camina ese mismo trayecto al revés, directo de regreso al mundo que su abuelo dejó atrás. Conviene tener presente esta geografía, en breve va a importar. Entonces se pone el sol. Génesis dice que Jacob llegó a un cierto lugar, y la expresión es deliberadamente vaga. Esto es la nada misma. Un tramo sin nombre de terreno montañoso con piedras esparcidas alrededor. Jacob toma una de ellas, la pone bajo su cabeza y se acuesta en el suelo. El hombre que robó la herencia del primogénito duerme a la intemperie con una piedra por almohada. Esa es la persona que Dios elige para una de las visiones más grandes del Antiguo Testamento. Dormido, culpable, en plena huida. Conviene retener esta imagen, porque el sueño no tiene sentido sin ella. Volvamos entonces a esa palabra, la que las escrituras usan una sola vez y nunca más. El hebreo es suyam. Una única ocurrencia, en toda la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene? Los estudiosos del idioma ofrecen 2 respuestas principales, y sorprendentemente, ambas apuntan en la misma dirección. La primera opción vincula suyam con la raíz hebrea salal, que significa amontonar, elevar, levantar un montículo. Esa familia de palabras está viva en otras partes del Antiguo Testamento. De ella proviene Masila, un camino elevado de tierra y piedra compactada,
construido por encima del nivel del terreno circundante. Cuando Isaías clama: preparad en el desierto un camino para nuestro Dios, esa es la misma familia de palabras. Así que, según esta derivación, un sulam es algo amontonado y construido. Una obra de tierra, una rampa de piedra que asciende. La segunda opción conecta Suyam con el acadio, el idioma de la antigua Babilonia y Asiria. El término es similtu, que significa escalinata o escalera. Y en la literatura mesopotámica aparece en un lugar muy específico. En un mito acadio, un mensajero de los dioses viaja entre los reinos subiendo la larga escalinata del cielo hasta alcanzarla, puerta de los grandes dioses en lo más alto. Una escalinata que conecta el mundo de abajo con el mundo de arriba, con mensajeros divinos moviéndose a lo largo de ella. Esa es la imagen que las propias historias de aquel pueblo pintaban con la palabra prima hermana de la que usa Jacob. Una rampa construida, una escalinata monumental. Tómese cualquiera de las dos etimologías y se llega a lo mismo. Arquitectura. Construcción pesada, permanente, capaz de soportar carga. Ninguno de los dos caminos lleva a dos postes con un juego de peldaños. La misma escena lo confirma. Génesis describe a los ángeles subiendo y bajando por ella, un movimiento que fluye en ambas direcciones. Una escalera de mano atiende a una persona a la vez. La escena se lee de manera mucho más natural sobre algo ancho, algo con carriles, una estructura construida para soportar tráfico serio. Lo que Jacob vio tenía la escala de una obra pública, y el vocabulario está de acuerdo con la visión. Ahora bien, para ser justos con los traductores, la traducción tradicional fue una decisión razonable. La versión griega más antigua de Génesis eligió una palabra que cubre tanto escalera de mano como escalinata. El latín siguió con un término similar, y el español heredó escalera de ese linaje. Con una sola ocurrencia como punto de partida, hicieron un trabajo honesto con datos limitados. Y muchas traducciones modernas ya lo han actualizado en silencio. Al abrir una Biblia de la Jewish Publication Society, o varias versiones académicas recientes, se encuentra la palabra escalinata instalada justamente en Génesis 28. No hay conspiración ni secreto escondido, solo erudición cuidadosa que finalmente alcanza la evidencia. Pero el versículo entrega más que etimología. Prácticamente incluye una ficha técnica. La estructura fue puesta sobre la tierra. El verbo hebreo ahí describe algo estacionado, plantado, fijo en su posición. Luego, su parte superior llegaba hasta el cielo. La palabra para parte superior es ros, que literalmente significa cabeza. Base anclada en el suelo, cabeza tocando el cielo. Si esa descripción suena extrañamente familiar, es porque debería serlo. 17 capítulos antes, en la llanura de Sinar, un grupo de colonos se dijo unos a otros: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Misma fórmula, mismo perfil arquitectónico. Génesis 28 está describiendo el sueño de Jacob con el mismo lenguaje arquitectónico de la Torre de Babel. Y ese es el hilo que hay que seguir. Porque la Torre de Babel era un tipo real de edificio, y el mundo de Jacob estaba cubierto de ellos. Se llaman zigurats, y las ruinas de aproximadamente 25 de ellos todavía se levantan hoy en Irak y en el occidente de Irán. Torres escalonadas masivas de ladrillo de barro, revestidas con ladrillo cocido, que se elevaban en plataformas apiladas como una montaña construida por manos humanas. Durante más de un milenio, estas fueron las estructuras más altas que Mesopotamia había visto jamás, dominando el perfil urbano de cada ciudad importante. El sur de Irak es implacablemente plano, sin montañas, sin terreno elevado, sin ningún lugar desde donde sentirse más cerca del cielo. Así que construyeron el suyo propio. La ingeniería todavía impresiona a quienes la estudian. Un núcleo sólido de ladrillo secado al sol, envuelto en una piel impermeable de ladrillo cocido al fuego, diseñada para resistir las lluvias invernales que de otro modo los habrían derretido de vuelta a la llanura. El ascenso se hacía por monumentales escalinatas exteriores en algunos, y por largas rampas en espiral en otros. En varios de ellos jamás se ha encontrado una ruta hasta la cima, lo cual indica que la cumbre nunca fue pensada para visitas públicas. Y nada de esto era escenografía ajena a la familia de Abraham.
Ur, la ciudad que su casa dejó atrás, tenía una de estas torres dominando su centro. Harán, el destino hacia el que Jacob se dirige penosamente, pertenecía al mismo mundo religioso. La torre escalonada era el perfil urbano de todo el mapa de esta historia. Tomes el gran zigurat de Ur, el mejor conservado de todos, levantado en honor al dios Luna alrededor de 21 siglos antes de Cristo. En su cara noreste, 3 escalinatas monumentales de 100 peldaños cada una ascienden por la estructura. 2 abrazan los muros, una sobresale hacia adelante, y las 3 convergen en una sola puerta a mitad de camino. Desde ahí, más escalones continúan hasta la cumbre, donde un pequeño templo coronaba la montaña hecha por manos humanas. Santuarios como aquel a menudo estaban vidriados en esmalte azul, teñidos para fundirse con el cielo mismo. Y los relatos antiguos sobre la torre de Babilonia describen su sala en la cumbre amueblada con un diván y una mesa de oro. Mobiliario para un dios. Cada línea del edificio conducía hacia arriba, hacia esa única habitación elevada. ¿Por qué? ¿Para qué era esa habitación? La respuesta está escrita en los propios nombres del edificio. Estas torres tenían títulos oficiales, registrados en inscripciones, y esos títulos revelan exactamente lo que sus constructores creían que estaban haciendo. La gran torre de Babilonia se llamaba la casa del fundamento del cielo y la tierra. Larsa tenía la casa del vínculo entre el cielo y la tierra. Una torre templo en Sippar llevaba el nombre templo de la escalinata hacia el cielo puro. Fundamento, vínculo, escalinata. Estas no eran monumentos en nuestro sentido moderno, para ser admirados. Eran máquinas para el encuentro. Cada torre se entendía como la unión entre los reinos, y la gran escalinata era toda su razón de existir. Los sacerdotes ascendían con ofrendas, y el dios, según esa teología, bajaba los escalones hasta el santuario para recibir adoración, para descansar, para ser alimentado. Tráfico en ambas direcciones, por diseño. Todo el sistema, los ladrillos, las escaleras, el santuario azul en la cima, existía para responder a una sola herida. La distancia entre el cielo y la tierra. En ese punto, al menos, los constructores no estaban equivocados. La herida es real. Su solución corría en la dirección equivocada. Hasta el nombre mismo de Babilonia lo confiesa. En acadio se escuchaba como Bab-Ilu, que significa puerta de Dios. Toda una capital de una civilización se llamaba a sí misma la entrada entre el cielo y la tierra. Entonces llega Jacob, despertando de aquel sueño solo en una colina, con una piedra por almohada, a cientos de kilómetros de cualquier templo. Dice: esto no es otra cosa que casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Esas son palabras de Zigurat. Palabra por palabra, este fugitivo describe un pedazo de tierra vacío con el vocabulario técnico que su mundo reservaba para sus edificios más sagrados, más altos y más costosos. El sueño le mostró todo lo que una torre-templo afirmaba ser, de pie en un lugar donde ningún ser humano había construido absolutamente nada. El verdadero peso de Génesis 28 no está en lo que Jacob vio, sino en la dirección hacia la que todo se mueve. Pongamos las 2 torres lado a lado. Babel y Betel. Génesis prácticamente exige que lo hagamos, porque estas son las únicas 2 estructuras en todo el libro descritas con su cúspide llegando a los cielos. En Babel, la humanidad lo trae todo a la mesa. Una población unida con un solo idioma, una llanura fértil, tecnología de ladrillo cocido en horno, que el relato se detiene a mencionar con algo parecido al orgullo cívico. Tenían ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Organización, ambición, un lema. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Cada recurso es humano. Cada ladrillo, cada plan, cada gramo de la ambición. El nombre que persiguen es uno que pretenden fabricar para sí mismos. Es construcción como autosalvación. Una especie tratando de fabricar su propio acceso al cielo. Y la ironía de esa historia es silenciosamente devastadora. Después de toda la construcción, Génesis dice: y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre. Descendió. Lo más alto que la humanidad jamás construyó, y Dios de todos modos tiene que bajar para verlo. La brecha nunca se iba a cerrar desde abajo.
Hay un detalle escondido en los eslóganes también. Los constructores de Babel querían hacerse un nombre, una reputación fabricada con ladrillos. Los nombres tienen peso en estas historias, y del otro lado del libro las cosas funcionan distinto. Abraham nunca pidió fama, y Dios le dijo: engrandeceré tu nombre. Jacob llega a Betel cargando una etiqueta que significa tramposo. Y años más adelante en este mismo camino, Dios le entregará uno nuevo. Israel. Lo que Babel quiso arrebatar, el cielo lo entrega gratuitamente. Y se lo entrega a personas que jamás podrían haberlo tomado por sí mismas. Ahora, Betel. Un solo hombre. 0 recursos. Sin ladrillos, sin mano de obra, sin plan. Hasta el nombre que lleva es un pasivo, porque Jacob significa algo como el que agarra el talón, el suplantador, el que hace tropezar. Esa noche él no está tratando de alcanzar el cielo, está tendido en el suelo, agotado por los escombros de sus propias decisiones. Y la escalinata ya está ahí. Leas el versículo con calma y nótese la gramática. Una escalinata fue puesta sobre la tierra. Voz pasiva. Jacob no la construyó. No la pidió. Nunca llegó siquiera a presenciar su construcción. Cierra los ojos en un campo vacío. Y dentro del sueño se abren para encontrar la conexión entre el cielo y la tierra completamente construida, completamente en funcionamiento y con personal. Los ángeles de Dios ya están subiendo y bajando por ella. El vínculo que Babel trató de fabricar desde abajo está ahí, terminado, construido desde arriba. Entonces el Señor mismo habla. La frase hebrea aquí es genuinamente abierta, y conviene decirlo con honestidad. La expresión puede significar que el Señor estaba de pie sobre ella, en lo alto de la escalinata, o puede significar que estaba de pie junto a él, justo al lado del hombre dormido. Las traducciones se dividen, y ambas lecturas son gramaticalmente válidas. De cualquier manera, el punto sobrevive intacto. Ya sea que Dios hable desde la cumbre o esté de pie junto al hombro de Jacob, es él quien cerró la distancia. Nadie subió hasta él. Él se acercó. Y lo que le dice a este hombre en particular es asombroso, porque estas son las primeras palabras que Dios le dirige a Jacob en toda la Biblia. Ni una sola sílaba de reproche, ninguna mención de la piel de cabrito, de la bendición robada, de la farsa en la tienda. En cambio, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Luego la promesa se amplía, incluyendo descendientes como el polvo de la tierra, extendiéndose en todas direcciones. Después viene la línea más amplia de todas. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces se vuelve personal, y casi puede escucharse dirigida a un fugitivo asustado. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A cualquier lugar que vaya, aun huyendo, culpable y todo, el pacto de Abraham cae sobre Jacob mientras está inconsciente, en plena huida, con una piedra bajo la cabeza, sin haber aportado absolutamente nada. Si se busca una definición de la gracia en una sola escena, es difícil hacerlo mejor que esto. La escalinata del cielo desciende hacia el hombre que menos merece una visita, en la peor noche de su vida, y la voz que está arriba hace promesas en lugar de exigencias. Hay una reversión más escondida aquí, fácil de pasar por alto. En un zigurat, aquel santuario de la cumbre era un espacio restringido, la gente común no ascendía. La torre conectaba cielo y tierra para toda una ciudad, en teoría, a través de su sacerdocio, sus rituales y sus ofrendas. En Betel, el Señor le habla directamente a un laico. Sin sacerdote a la vista, sin ofrenda traída, sin ritual realizado, sin requisitos de admisión cumplidos. El Dios de Abraham trata con Jacob mismo, a cielo abierto, en un sitio sin ningún significado religioso hasta esa misma noche. El encuentro que las torres, templo prometían y guardaban celosamente detrás de sacerdocios, Dios simplemente lo regala. Obsérvese lo que Jacob hace con esto al despertar, porque su respuesta es su propio pequeño sermón. Sus primeras palabras están entre las más citadas de Génesis. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Luego el temor lo invade, el buen temor, el que reordena a una persona.
¡Cuán temible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y entonces, al amanecer, responde a la visión de una escalinata cósmica levantando una sola piedra. La roca sobre la que había dormido. La pone en pie, derrama aceite sobre ella, y llama al lugar Betel, que en hebreo significa casa de Dios. Ese es todo su proyecto de construcción. Donde Babel respondió al cielo con un sitio de construcción, Jacob responde al cielo con una almohada. La diferencia de escala es precisamente el punto. Una sola piedra frente a una escalinata que llena el cielo. Jacob parece entender, a un nivel instintivo, que la conexión le corresponde construirla a Dios. Su parte es marcar el lugar, recordarlo y responder. Así que hace un voto, el primer voto registrado en la Biblia, prometiendo que el Señor será su Dios, y ofreciendo la 10ª parte de todo lo que se le dé, un diezmo ofrecido por un hombre que en ese momento solo posee un bastón. Leído deprisa, el voto suena casi como un regateo. Si Dios está conmigo, si me guarda en este camino, si me da pan para comer y ropa para vestir, entonces el Señor será mi Dios. Algunos lectores se incomodan con las condiciones, pero las peticiones reales de Jacob son: pan, ropa, un viaje seguro de regreso a casa. No está negociando riqueza ni un trono. Un hombre que sostiene un bastón está tomando la promesa de Dios al pie de la letra, y apostando todo su futuro en ella, una cláusula nerviosa a la vez. La fe rara vez comienza pulida. Entonces sigue caminando. La visión no cancela el viaje ni borra las consecuencias. Jacob todavía pasa los siguientes 20 años en Harán. Es engañado por su tío Labán con un truco dolorosamente parecido al que él mismo jugó contra su propio padre. Esaú espera en algún punto del camino, y la larga reparación de su historia toma décadas. Lo que ganó aquella noche fue compañía para el viaje, y la promesa se mantuvo firme en cada kilómetro. Dios sí lo hizo volver a esa tierra, exactamente como dijo la voz desde la escalinata. Aquí conviene poner una barandilla, porque este pasaje atrae la especulación como una luz de porche atrae a las polillas. Génesis no está enseñando que Betel sea un portal, ni que ciertas coordenadas en un mapa lleven acceso especial al cielo, ni que la piedra de Jacob tuviera algún poder. Las mismas escrituras cierran esas puertas. Siglos después, Betel se convirtió en centro de idolatría bajo los reyes de Israel, becerro de oro incluido, y los profetas lo condenaron por nombre. El lugar nunca fue el punto. El sueño no escondía coordenadas secretas ni ningún código por descifrar. Lo que reveló fue a una persona que construye el camino él mismo, y luego lo baja. Manteniendo ese centro, la historia permanece sobre suelo firme. Perdiéndolo, se cae exactamente en el tipo de misticismo que la visión estaba corrigiendo. Lo cual plantea la pregunta que el Antiguo Testamento deja abierta. ¿Si Dios mismo construye el lugar de encuentro, dónde está ahora? La escalinata apareció en un sueño, y el sueño terminó. Jacob siguió su camino hacia Harán. Para el resto de la Biblia hebrea, nadie vuelve a verla jamás. Alguien sí la reclama, sin embargo, 2000 años después. Evangelio de Juan, capítulo 1. Jesús acaba de comenzar a reunir discípulos, y Felipe le trae a un escéptico llamado Natanael, un hombre ya conocido por dudar que algo bueno pueda salir de Nazaret. Mientras se acerca, el saludo que recibe es extraño. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Es un cumplido raro, hasta que se recuerda a quién apunta la palabra israelita. Israel es Jacob, renombrado por Dios décadas después de Betel. ¿Y por qué era famoso ese patriarca? ¿Cuál era el rasgo grabado en el nombre con que nació? El engaño. El mismo Isaac lo dijo sin rodeos después de que el plan se descubriera. Tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Así que cuando Jesús saluda a este hombre como un israelita sin engaño, está haciendo una observación deliberada. Aquí está un hijo de Jacob, menos el defecto que definió a Jacob. La historia de Génesis ya está en el aire, y nadie ha mencionado todavía ninguna escalinata. Natanael queda atónito de que Jesús de algún modo lo haya visto bajo la higuera antes de conocerse, y estalla. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La respuesta llega casi juguetón. ¿Eso te convenció?
verás cosas mayores que estas. Y entonces lo dice. De cierto os digo. Veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ángeles de Dios subiendo y descienden. En toda la Escritura, esa imagen exacta ocurre en una escena anterior, y solamente una. Génesis 28, el sueño de Jacob. Cualquier oyente formado en la Torá habría captado la referencia al instante. Jesús está citando la escalinata. El griego añade un toque más. El vosotros del veréis está en plural. La promesa sobrepasa a un solo escéptico bajo una higuera y alcanza a toda la compañía de discípulos que estaban ahí, y por extensión, a todo el que lo siga. Pero algo cambió en la cita. En Génesis, los ángeles viajan hacia arriba y hacia abajo sobre la Sulam. En Juan, ese mismo tráfico se mueve sobre el Hijo del Hombre. Jesús toma la estructura única del sueño de Jacob y se coloca a sí mismo en su lugar. El papel que jugaba la escalinata, fundamento en la tierra, cabeza en el cielo, el vínculo vivo que lleva todo entre Dios y la humanidad. Lo reclama como su propia identidad. Y el Evangelio de Juan ha estado preparando esto desde sus primeras líneas. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo griego detrás de habito significa literalmente plantó su tienda entre nosotros, tabernaculizó aquí. Lenguaje de templo envuelto alrededor de una vida humana. Jacob despertó y exclamó: esta es la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo, sobre un lugar. Juan mira a Jesús y lo dice sobre una persona. Todo lo que Betel fue por una noche, todo lo que las torres del templo pretendieron ser durante 1000 años, permanece de manera permanente en él. El punto de encuentro entre el cielo y la tierra tiene ahora un latido. 2 capítulos después, Juan insiste en la misma idea. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí está la dirección, una vez más. Descenso primero, siempre. Si se sigue la lógica de Génesis 28 hacia adelante, el Evangelio se ve con claridad. La escalinata nunca fue escalable desde abajo, Babel lo demostró. La conexión tenía que construirse desde el lado del cielo y bajarse hasta donde yacía dormido el fugitivo. Y esa es exactamente la forma de lo que Dios hizo en Cristo. Bajo hasta la carne, bajo hasta un pesebre en el campo, bajo entre pecadores, fugitivos y engañadores, bajo, finalmente, hasta la misma muerte, para que el camino entre Dios y la humanidad quedara abierto en su propia persona. Yo soy el camino, dirá más adelante en este mismo Evangelio. Jacob habría reconocido la arquitectura. Hay un detalle sutil al final de todo esto. Tanto en Génesis como en Juan, los ángeles suben primero, y luego descienden. Se esperaría lo contrario de seres que viven en el cielo. Pero el orden encaja perfectamente en la historia, porque en ambas escenas, la presencia de Dios ya está en tierra. El tráfico comienza desde donde Él está. En Betel, eso fue una colina donde dormía un hombre culpable. En Juan, es donde quiera que el Hijo del Hombre se encuentre de pie. Entonces, ¿qué tiene que ver una escalinata construida hace 38 siglos con tu martes? Solo esto. El sueño de Jacob es una respuesta permanente a la sospecha silenciosa de que Dios se encuentra con las personas, en su mejor momento, en sus mejores lugares, después de que han subido. Es el instinto del zigurat, y vive en todos nosotros. Sube más alto, rinde mejor, apila los ladrillos de una vida respetable. Y tal vez te ganes una audiencia en la cima. Génesis 28 desmantela esa escalinata. La única noche en que se nos muestra el tráfico del cielo tocando la tierra, toca justo al lado de un hombre en tránsito, en su punto más bajo. Está huyendo de un desastre que él mismo causó, demasiado cansado y demasiado culpable como para siquiera buscar a Dios. Y el primer movimiento pertenece por completo al cielo. Lo cual significa que ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía podría ser la frase más transferible de todo el capítulo. Algunos de los lugares en los que vives ahora mismo se sienten como la nada de Jacob. La sala de espera, el turno de noche, el cuarto de huéspedes después de la conversación difícil, el largo trayecto en auto entre la vida que se rompió y el futuro que todavía no puedes imaginar. Nada en esas habitaciones se parece a la casa de Dios, y nadie jamás construirá un santuario ahí.
Pero el testimonio de esta historia es que la presencia de Dios nunca espera escenarios impresionantes ni personas impresionantes. Y en Cristo, el lugar de encuentro ya ni siquiera está fijado a un mapa. Él va a donde tú vas. Esa fue la promesa real hablada desde la escalinata. Yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas. Un fugitivo escuchó esas palabras y con el tiempo regresó a casa, cojeando pero transformado. Esa misma presencia, de pie ahora en el Hijo del Hombre, sigue acompañando a personas en plena huida. La propia frase de Jacob incluso entrega la práctica. Él nunca afirma que Dios llegó mientras dormía, dice que el Señor ya estaba en ese lugar, sin ser notado. La presencia llegó primero, el darse cuenta vino después. La oración, en escenas como esta, se parece menos a convocar a Dios a una habitación y más a despertar al Dios que ya estaba de pie en ella todo el tiempo. Aquí está todo el estudio en un solo aliento. Una palabra usada una sola vez en toda la escritura describe algo puesto sobre la tierra con su cabeza en los cielos. Esa es la firma de las grandes torres, templo del mundo de Jacob. Escalinatas construidas para que dioses y adoradores pudieran encontrarse. El sueño le entrega toda esa imagen a un fugitivo sin un centavo, con una sola corrección que lo cambia todo. El cielo construyó esta, y el cielo bajó por ella. Después Jesús de Nazaret se paró frente a un hijo de Jacob y citó la escena, poniéndose a sí mismo en el lugar de la escalinata. Generaciones de canciones nos imaginaron subiendo, peldaño por peldaño, cada vez más alto. El hebreo cuenta una historia más amable, y es mejor noticia de la que cantamos. Nunca se nos pidió que subiéramos hasta Dios por nuestros propios medios. La escalinata, el lugar de encuentro, la puerta del cielo, como quiera que se llame, bajó hasta nosotros. Y su nombre es Jesús. Jacob todavía tenía un camino por recorrer después de aquella noche, y nosotros también. Pero caminar nunca fue lo mismo que subir. Que el Dios que encontró a Jacob en medio de la nada te encuentre exactamente donde estás esta noche. Dios te bendiga.